Evangelio de Juan, capítulo 17. Quiero que hagamos lectura de los versículos 11 al 13. Ese será nuestro texto de esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 11 al 13. Dice la palabra del Señor: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este nuevo tiempo que nos concedes, de poder venir a tu palabra, escudriñarla, rogando siempre que tu Espíritu nos ilumine por cada uno de estos versículos. Por cada palabra, amado Padre, reconocemos que allí hay gran sabiduría y gran enseñanza para que nosotros sepamos guiar nuestros pasos en esta vida. Te pedimos, Padre, que con humildad hoy nos permitas tener entrada a tu presencia y que seas tú hablando a nuestros corazones, transformando nuestra vida, transformando nuestro carácter, nuestra forma de pensar, y que siempre estemos en la disposición de ser ajustados conforme a la verdad que aquí ha sido revelada. Te lo pedimos, Padre, orando en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿podemos tomar asiento? Hemos venido estudiando este capítulo 17 de una manera muy meticulosa. El propósito es que le saquemos el mayor provecho a la oración sumo sacerdotal, que es todo el capítulo 17. Ya hemos pasado por la primera sección. Recordemos que este pasaje, el capítulo 17, tiene en sí una estructura de 3 secciones. La primera es, la que ya hemos pasado por allí, que nos habla acerca de esa petición personal que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos hemos adentrado en la segunda sección, que tiene que ver con la petición que el Señor hace por los suyos, directamente por aquellos 11. Claro, esto tiene una extensión para todos los creyentes, toda su iglesia. Y en lo que hemos estado estudiando, amados hermanos, hemos visto cómo el Señor ha rogado por ellos, ha rogado por estos que le pertenecen al Padre y que le pertenecen a Él también, al Hijo. Pero hoy quiero que sí nos asentemos en estos versículos 11 al 13, en donde va a hacer el Señor Jesucristo una petición particular, una petición muy particular y de la cual debemos nosotros aprender. Pero previo a ello, hermanos, quiero ilustrar esto o introducirlo a manera de ilustración, y es con lo que son las plantas. A mí en particular, a mí me gustan las matas. Sí, me gusta, bueno, sembrarlas, cuidarlas y demás. Pero al principio yo me daba cuenta que el tema de sembrar una planta era sencillamente meterla en una matera, echarle agua y nos vemos. Hasta ahí fue. Pero con el tiempo me daba cuenta que si uno no cuidaba esa planta, ¿qué sucedía? Pues sencillamente le faltaba agua y se empezaba a secar, y el mismo viento y el sol la quemaba y se marchitaba completamente. Y esto se me vino a la mente precisamente con estos 3 versículos. ¿Por qué? Porque si una planta por sí sola no puede sobrevivir, porque necesitaba de alguien que estuviera permanentemente cuidándola, alguien que tuviera la capacidad externa sobre ella para darle lo necesario, pues hermanos, ¿cuánto más nosotros, que somos tan frágiles sobre esta tierra? Somos frágiles, somos vulnerables y necesitamos de la mano responsable y de un poder superior a nosotros para que preserve nuestra vida. Por eso es que traigo esta ilustración, hermanos, porque esa imagen, aunque es sencilla, es simple, nos viene a recordar
la verdad, esa verdad que es mucho más profunda acerca de nuestra vida cristiana. Nosotros, hermanos, como creyentes, si usted lo piensa bien, verdaderamente somos débiles. Somos muy débiles. Estamos expuestos a un mundo que realmente está en oposición. Es un mundo hostil. Es un mundo que está en toda la plenitud de hacernos caer, de hacernos pecar. Hay engaños, ¿cierto? Hay sutilezas. Hay tentaciones. Y todo eso lo trae el maligno para destruirnos. Ahora, si usted piensa que el maligno no tiene un poder sobre nosotros para hacernos mal, pues hermanos, vamos a estar caminando por un terreno sencillamente muy peligroso. Hermanos, nosotros no tenemos por nosotros mismos la capacidad de sostenernos espiritualmente en esta vida. No podemos. Pero la bendición de estos 3 versículos, si lo pudiéramos sintetizar, es que no estamos solos. No estamos solos. Eso es lo hermoso. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo y como usted lo ha visto desde el mismo versículo 1, tenemos a nuestro Cristo que está orando por su iglesia. Y esta oración en Juan 17, pues precisamente el Señor Jesucristo se ocupa de encomendarnos al Padre. Y recuerde quién es el Padre. Está encomendando nuestra vida a aquel que tiene toda la capacidad y tiene todo el poder para preservarnos. El Padre tiene cuidado de nosotros. Ahora, tengamos en cuenta el contexto de lo que está ocurriendo acá. Estas palabras que el Señor está diciendo en oración son sumamente importantes, son sumamente solemnes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús está a punto de ir a la cruz, está a punto de sufrir lo más duro de su aflicción. Pronto morirá, pronto se irá, pronto volverá al Padre. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Esos discípulos, esos 11 con los cuales él estaba hablando en aquella noche, en su debilidad, quedarán allí solos en el mundo. Iban a permanecer en el mundo. El Hijo se irá, los discípulos se quedarán. Estos discípulos ya no iban a contar con la presencia visible y con la presencia cercana del Señor Jesucristo. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo en estos versículos dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor no se va y dice: ahí los dejo, mire a ver qué hace. No. Él está orando, está intercediendo delante del Padre para que haya un cuidado especial cuando Él se vaya. Y aquí que lo que estamos viendo, hermanos, prácticamente lo que vemos es ese corazón sensible, ese corazón tierno de nuestro Salvador. Y podemos también ver esa absoluta seguridad que Él tiene para con los suyos. Él no está orando: ay, Padre, ¿será posible que? No, Él está plenamente seguro y por eso le dice: guárdalos en tu nombre. Entonces, hermanos, aunque el Señor Jesucristo se marchara, aunque estos discípulos aparentemente quedaran desamparados, ellos serían preservados en el nombre del Padre. Y este es el asunto que nos compete hoy tratar. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo se ve en la práctica? ¿Cómo a nosotros nos afecta? Pues hermanos, en esta oración se nos revela algo de lo más precioso que tiene el Evangelio. Claro, usted dirá: el Evangelio, algo precioso, pues nuestra salvación. Algo precioso, la sangre derramada de Cristo a nuestro favor. Pero hermanos, es que el Evangelio siempre hemos de verlo como ese regalo, esa gran caja que usted la abre y eso está lleno de regalos.
está lleno. Y dentro de estos hay una gema preciosa que se llama la preservación de los creyentes. Esto es hermoso, hermanos. Y es que la preservación de los creyentes no depende de nuestras fuerzas, sino que dice el Evangelio que depende es del poder del Dios que es eterno y todopoderoso. No solo somos preservados, hermanos, para ser guardados de cualquier peligro en esta tierra, sino que somos preservados con un propósito. Y ese propósito, el Señor Jesucristo aquí lo enuncia, es un propósito definido. El Señor pide al Padre que nos guarde en su nombre para que seamos uno. ¿Qué tal ese propósito? Para que seamos uno. Pero no quedan las cosas allí. El Señor adiciona. Y para que el gozo suyo, el gozo de Cristo, sea cumplido en nosotros. Un doble propósito, unidad y gozo. Así es que, queridos hermanos, hoy quiero que consideremos este ruego del Señor a favor de su iglesia. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Lo primero que vamos a considerar es nuestra gran necesidad de ser preservados. Porque usted dirá, bueno, pero hasta el día de hoy yo me he manejado muy bien en este mundo. He sabido sortear las dificultades. He sabido hacerle el quite a la enfermedad, a la falta económica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿como preservados de qué? Pues la Biblia nos va a enseñar cuál es nuestra gran necesidad de ser preservados. En segundo lugar, vamos a ver el medio divino, no el medio humano, sino el medio que Dios ha dispuesto para preservarnos, para cuidarnos, para guardarnos. Y ese medio es el nombre del Padre. Y en tercer lugar, pues vamos a considerar ese glorioso propósito por el cual Dios nos guarda, que como ya lo enuncié, tiene que ver con la unidad, tiene que ver con el gozo de Cristo. Dicho esto, hermanos, vamos a avanzar por cada uno de estos puntos. El primero de ellos, la necesidad de ser cuidados por Dios. ¿Tenemos la necesidad de ser cuidados por Dios? Imposible que digamos que no. Hoy lo hemos cantado, hermanos. Hoy lo hemos cantado en 2 himnos preciosos, en los cuales vemos nuestra gran necesidad, que en medio de nuestra debilidad, Cristo es nuestro noble sostén, ¿sí? Que día en día Cristo nos acompaña y necesitamos de Él, es importante. Pero ¿cuál es la necesidad de ser cuidados por Dios? Pues la primera parte del versículo 11, allí nosotros, esa primera parte la podemos dividir incluso hasta en 2 partes. La primera de ellas, que son las palabras que dicen, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Y le añadimos, Padre Santo. Esa sería la primera parte que yo tomé para poder estudiar este texto. Y en esta primera parte, de la primera parte del versículo 1, espero no se pierda, es donde nosotros vemos la constante anuncio que el Señor está haciendo de su partida. Pero no solamente es un anuncio, sino que es un anuncio contrastante. ¿Por qué? Porque aquí se contrasta la partida de Cristo y la permanencia de sus discípulos. Eso es lo que Él está anunciando. Yo me voy, ellos se quedan, ¿sí? Y esto es un contraste. Yo me voy a la diestra del Padre y estos se quedan en este mundo hostil. Entonces, esto realmente nos debe enseñar algo. Pero hay otro contraste que aquí encontramos y es el del Dios Santo. Enunciar a Dios como santo es un contraste directo con este mundo que no es santo. Eso es lo primero que vamos a considerar. Y en segundo lugar, de este primer punto de la necesidad de ser cuidados por Dios, está en la expresión a los que me has dado. Y es una expresión que no es para nada ajena, ya la hemos tratado anteriormente en esta misma oración.
Pero aquí es importante resaltarla, porque el mismo Señor la resalta, dice, a los que me has dado. ¿Y esto qué resalta? ¿Esto qué muestra? Esto muestra la condición, hermanos, de los discípulos como la posesión divina. Le pertenecemos a Dios. Y en esas dos secciones, por tanto, hermanos, se nos va a mostrar, vamos a descubrir la necesidad de ser preservados como la seguridad de pertenecer al Padre y ciertamente que seremos finamente cuidados por el Padre. Veamos esto. Veamos el contraste. Cuando el Señor dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Hermanos, estas palabras se encuentran esas dos maneras en que el Señor está diciendo, aquí va a haber un cambio sumamente radical. Aquí va a haber algo que realmente amerita que yo ore por estos discípulos, porque yo me voy y estos discípulos van a quedar en este terreno enemigo. Por eso el primer contraste entre Cristo y sus discípulos. Él habla de su partida y fíjese cómo lo habla. Y ya no estoy en el mundo. ¿Qué está diciendo? Pareciera que él, en su palabra, él está diciendo, esto ya ocurrió. Yo ya no estoy en el mundo. ¿Pero dónde estaba Cristo? Ahí, con ellos, con los 11, aún en el aposento alto. Pero él está diciendo, está asegurando, ya no estoy en el mundo. ¿Qué son estas palabras? Bueno, es importante que entendamos que esta es una manera que utiliza la Escritura para enseñarnos algo que está por ocurrir, pero que se da por cierto. Esto en teología se conoce como el presente profético, presente profético, o una palabra más extraña, prolepsis, como quiera usted llamarlo. ¿Esto que nos enseña? Que esto que está diciendo el Señor es una realidad futura, ¿sí?, pero que es tan cierta, que se expresa como si ya hubiese sucedido. Y esto lo encontramos en la Biblia expresado muchas veces. Espero que ustedes traigan a su memoria, por ejemplo, Isaías 53. Isaías 53 es considerado por excelencia un capítulo netamente mesiánico. Se habla de Cristo, del Cristo sufriente. Y Isaías 53 lo hace o utiliza precisamente este presente profético cuando describe la cruz en tiempo pasado. Y fíjese que estamos hablando de Isaías, muchos siglos atrás del Nuevo Testamento, muchos siglos atrás del Señor Jesucristo. Pero allí el lenguaje es tal cual. Está hablando de la cruz aún así en tiempo pasado. El verso 5 de Isaías 53 dice, mas él herido fue, como si ya hubiese pasado, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Claro, usted va a darse cuenta que aunque el sacrificio de Cristo aún estaba por cumplirse, pues lo que está haciendo la Escritura es dando una afirmación certera, veraz, que realmente se va a cumplir. Está hablando con seguridad. Y es así como nuestro Señor Jesucristo está hablando de regresar al Padre. Él dice, yo ya no estoy acá. Yo ya acabé todo. Ya prácticamente lo que viene, la cruz, su sufrimiento, Él ya lo da por hecho, porque ya es un asunto completamente seguro. Y allí está resaltando, hermanos, que la condición en la cual se van a encontrar estos discípulos. ¿Cuál? Pues hermanos, el Señor está diciendo, yo ya no estoy. En cambio esta manada pequeña, estos 11 hombres van a permanecer en este mundo que a mí me va a matar, que a mí me va a bofetear, que a mí me va a escupir. Ellos se van a quedar mientras que yo me voy. Por eso, hermanos, debemos entender que este mundo no es neutral. ¿Sí? Por eso no debemos vivir o caminar en este mundo de una manera muy desprovista, como si aquí no me fuera a pasar nada. Hermanos, este mundo no es neutral, este mundo no es para nada seguro.
Este mundo es un sistema que odia a Cristo y odia a todo lo que huele a Cristo. Este mundo odia y rechaza a los que son de Cristo. Es así. Lamentablemente. Lamentablemente. Es por eso que hay una gran necesidad de que Cristo ore por nosotros para ser cuidados por el Padre. Pero como les decía, hay un segundo contraste, ¿sí? Y ese segundo contraste aparece cuando nuestro Señor Jesucristo se dirige a Dios llamándole Padre Santo, Padre Santo. Y aquí precisamente, como les decía, se marca la diferencia radical entre la santidad de Dios y la impureza de este mundo. Mientras que Dios es santo, es puro, este mundo no es santo, es impuro, es un mundo caído. ¿Y qué pasa? Esto nos muestra que los discípulos han sido llamados, esto es importante, han sido llamados y han sido separados, santificados por Cristo, han sido separados del mundo para ahora pertenecer a Dios. Y precisamente por esta razón es que estos hombres serán objeto del odio del mundo, porque ya no son del mundo, pero están en el mundo. Así es que, hermanos, lo que es santo no puede ser bien recibido por un mundo que ama las tinieblas. No puede, no hay manera. Por eso es que estos dos contrastes, hermanos, Cristo yendo al Padre, los discípulos quedándose en el mundo y la santidad de Dios frente a la impureza del mundo, pues hermanos, esto nos muestra una verdad ineludible, que los creyentes estamos en gran necesidad. Que los creyentes en este mundo somos peregrinos. Estamos caminando por un terreno que no nos pertenece. Estamos caminando por una tierra que es enemiga de Dios y que es hostil. Por eso, hermanos, es que aquí se revela la necesidad de ser preservados constantemente. ¿Cómo los santos de Dios pueden vivir en un mundo que es impuro? Necesitamos ser preservados por Dios. Eso es como lo escribió Pedro, en una de sus cartas. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro escribió eso en un contexto donde la iglesia estaba perseguida, siendo perseguida. Y en 1 de Pedro 2:11, el apóstol le dijo a la iglesia, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, hermanos, eso es lo que somos en este mundo, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Qué hacen ellos? Esos deseos carnales batallan contra el alma. Hermanos, estamos en un terreno de guerra, de constante batalla. Este mundo tiene todo su arsenal apuntando a nuestra alma. Nos quiere destruir. Y Pedro aquí dice, es natural que pase eso, porque no pertenecemos a este lugar. ¿Sí? Es natural. Pero eso sí, cuidado. Hay una guerra que lidiar. Hay una batalla que enfrentar. Y es que ustedes se abstengan a todo lo que el mundo les venga a traer. Claro, aquí Pedro no está diciendo la manera, pero ya Juan, aquí en la oración de nuestro Señor Jesucristo, sí nos dice cómo. Y es el Padre, no es nuestras fuerzas. Por eso, hermanos, lo que debemos considerar cada uno de los aquí presentes es que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, ¿sí? No busque ser ciudadano de un lado o de otro, como si eso le trajera alguna virtud sobre su alma, ¿no? Dice la Escritura que nuestra ciudadanía es ¿de dónde? De ahí arriba. Somos del cielo, de la Jerusalén celestial, no de la terrenal. Pero hermanos, la realidad es que aún estamos en esta tierra, ¿sí? Esa es la realidad. Somos del cielo, pero todavía estamos en esta tierra. Pero y mientras nosotros sigamos aquí, debemos ser entendidos de que nos vamos a enfrentar contra el pecado,
contra la tentación, contra las falsas enseñanzas, contra las herejías, contra la oposición abierta al Evangelio. Con todo eso nos vamos a enfrentar en este mundo. Y espero que usted en su vida cristiana pueda hacer un análisis rápido y decir, esto es verdad, esto ha pasado, ¿sí? Yo no encuentro otra cosa que oposición. Y usted no crea, hermano, que la oposición usted se la va a encontrar allá en la calle, en un bar de mala muerte o en un barrio peligroso de la ciudad. No, este tipo de oposición, estas batallas, este odio del mundo, usted lo va a encontrar incluso en el seno del hogar. Eso va a ser. Piense, por ejemplo, en los tesalonicenses. Los tesalonicenses que recibieron la palabra, dice el apóstol Pablo, que la recibieron en medio de gran tribulación. Esa es la vida, hermanos. Gran tribulación. Así es que no busquemos esas falsas enseñanzas en que seremos librados de una gran tribulación. Se nos ha dicho que vivimos en un mundo hostil y que estamos siempre expuestos a tribulaciones. ¿Por qué huir? ¿Por qué huir? Más bien es rogar en la intercesión del Hijo que le clama al Padre para que nosotros seamos guardados en su nombre. Hermanos, la fe de los tesalonicenses, la fe de todo cristiano está sostenida no en sus hombros, no en sus fuerzas, sino por el poder de Dios. Importante. No es en lo que usted se esfuerce, sino es en el poder de Dios. Así también, hermanos, esos 11 hombres que estaban con Cristo esa noche iban a enfrentarse al odio directo de este mundo. Y eso lo veremos en su momento. Cuando vayan al Getsemaní, viene la guardia, quien es Cristo, lo apresan, Pedro saca la espada y empieza allí una batalla campal que resulta en ¿qué? Huir. Porque realmente los buscan a ellos, porque son de Cristo y los quieren matar como a Cristo. Entonces, hermanos, como cristianos, debemos reconocer que este mundo caído busca hacernos mal. ¿Y sabe cuál es el mal? ¿Sí? El mal no es que usted se enferme, el mal no es que usted se muera físicamente. Bueno, eso lo buscará también. ¿Sabe cuál es el mal que va a procurar el mundo? En que usted calle su boca y no cumpla con su misión de evangelizar a este mundo caído. Eso es lo que quiere. Así es que usted no empiece a considerar, ay no, es que vienen con una espada, vienen con una escopeta, vienen con un machete a matarme. Puede que ocurra y ha ocurrido, ¿sí? Pero lo que va a buscar este mundo es silenciar al cristiano para que no testifique de Cristo. Yo le pregunto, ¿lo está logrando el mundo con su alma? ¿Lo está acallando? ¿Se está avergonzando de hablar de Cristo? En ciertas circunstancias, como le digo, no allá en el bar, no en el barrio peligroso, en su casa, ¿sí? Usted no está siendo el padre cristiano, la madre cristiana, el esposo cristiano, la esposa cristiana, el jefe cristiano, el empleado cristiano. ¿No lo está haciendo? Eso significa que el mundo está arremetiendo contra su alma. Contra su alma. Hermanos, la iglesia, al igual que esos 11 hombres en esa condición de su gran necesidad, hoy la iglesia no es un asunto diferente. Hermanos, somos peregrinos en este mundo, en un mundo que nos aborrece, que aborrece la santidad. Aborrece la santidad. Lo va a amar cuando usted no exprese santidad. Cuando usted, como lo dice Santiago, cuando usted se hace amigo del mundo, ¿sí? Pues el mundo, ¿qué va a hacer? Venga para acá, somos amigos, ya nos entendemos. Ya sabemos qué es lo que te gusta, ya sabemos qué es lo que me gusta. Yo te puedo ofrecer, dice el mundo, todo lo que tú quieras. Cuando apelamos, cuando el mundo apela a nuestra carne. Pero recuerde que al hacernos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Por eso es que el mundo ha de aborrecer la santidad. Cuando le decimos no.
no al mal amigo, cuando le decimos no a la mala conversación, cuando le decimos no al chisme, cuando le decimos no a la murmuración, cuando le decimos no a la pereza, cuando le decimos no a aquel que me dice no ore, no vaya a la iglesia, no lea la Biblia. Porque eso lo odia el mundo. Eso no quiere que nosotros lo hagamos. Hermanos, nuestra fe puede ser debilitada fuertemente por todo lo que el mundo puede hacer en contra nuestra. Mire, el mundo nos ofrece todo lo que nuestra concupiscencia desea. Ahí está, la concupiscencia nuestra. Nuestros deseos de la carne están allí. Nuestra fe es debilitada cuando el pecado viene y caemos allí, cuando viene la sensualidad, la mundanalidad, cuando vienen las doctrinas engañosas y caemos redonditos en ello. Nuestra fe se debilita. Hermanos, no podemos sostenernos nosotros solos. No hay manera, no hay manera. Y lo leíamos hoy desde Lucas. ¿Recuerda la oración del fariseo? He hecho, he dejado de hacer, ofrendo, ayuno, voy tantas veces a la iglesia, etcétera, etcétera. Y el Señor que dijo, no salió justificado, porque todo lo estaba haciendo a sus fuerzas, no confiaba en el poder de Dios. Por eso, hermanos, no podemos sostenernos nosotros solos, necesitamos cada día, lo cantábamos hoy, día en día necesitamos del cuidado de nuestro Dios. Somos como ovejas y así nos llama la Escritura, somos ovejas en medio de lobos. Somos incapaces, hermanos, de sobrevivir por nuestras propias fuerzas. Y hago un paréntesis, y no importa que me alargue. Hace poco veía un video como, por la ausencia del pastor, solo fue que una sola oveja arrancara a correr y se cayó por un barranco y allá se fueron todas. Corrió una y todas se fueron detrás, porque el pastor no estaba cuidándolas. Y se cayeron todas y se mataron todas. Así somos, hermanos, somos ovejas en medio de lobos, somos incapaces de sobrevivir por nuestras propias fuerzas. Nuestra única esperanza es el cuidado preservador del Padre. Y entonces, hermanos, en esa gran necesidad que tenemos de ser cuidados por el Padre, debemos entender lo que dice el Señor Jesucristo, porque después el Señor habla en su oración, Él dice de los discípulos como los que me has dado. ¿Se acuerdan de ellos? Ellos son los discípulos, los que me has dado. En primera instancia, hermanos, se está refiriendo, sí, a esos 11 hombres que compartían la mesa con el Señor Jesucristo en aquella noche. Eran pocos, ¿verdad? Fácilmente contables con los dedos de las manos. Sí, eran pocos, pero eran la posesión preciosa del Padre entregada al Hijo. No lo olvide, eran pocos, pero preciosos para el Padre. Recuerde usted en el sermón anterior, hace 8 días, nosotros vimos que este lenguaje resalta lo que es la propiedad divina. Ellos no se pertenecen a sí mismos, no son frutos del azar, no, sino que son el regalo eterno del Padre al Hijo, son los escogidos desde antes de la fundación del mundo, son la propiedad privada de Dios. Pero aún así, vuelva su mirada a esos 11 hombres. Era un grupo pequeño, era un grupo reducido, pero aún así son la herencia más valiosa de Dios. Cristo, hermanos, los contempla a esos 11 hombres, no por su número, no por su número. Tampoco los contempla por sus méritos que había allí. Hombres comunes y corrientes, burdos. Él los contempla. ¿Sabe por qué? Porque son del Padre. No más. Es por eso. Por eso ora por ellos. Porque son del Padre. Y lo que es del Padre tiene un valor incalculable y está seguro en las manos de Dios. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él
Ya lo había dicho en Juan 10, verso 29. Él dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, esa es la expectativa gloriosa que surge de esta relación de propiedad. Es decir, si pertenecemos a Dios, Él mismo se va a encargar de preservarnos. Puede, hermanos, puede que a los ojos del mundo la iglesia parezca pequeña. Puede que a los ojos del mundo la iglesia parezca débil y sin importancia. Puede que incluso nosotros mismos nos miremos que somos frágiles, nos sintamos así, frágiles y pocos en número. Pero recordemos esto, somos posesión de Dios. Somos posesión del Padre entregados al Hijo. Y si somos suyos, aquí nos dice la Escritura que Él tiene todo el interés y todo el poder de guardarnos hasta el fin. Y viendo la necesidad y la urgencia de ser cuidados, pues esto nos lleva a nuestro segundo punto del sermón. ¿Cuál? El medio de la preservación. Usted no va a encontrar en la Escritura que el Señor le va a dejar una caja en un banco internacional donde están todos los tesoros necesarios para que usted viva la vida tranquilo en este mundo. A usted no va a encontrar en la Escritura que el Señor le dejó una afiliación a un seguro de vida o de salud para que usted no tenga sufrimiento de salud en este mundo. No. Usted va a encontrar en la Escritura que el Señor ha orado al Padre para que sea usted preservado por un poder, y es que sean guardados en el nombre de Dios. Claro, esto tiene mucho sentido porque después de mostrarnos esa gran necesidad de ser guardados, el Señor Jesucristo ahora nos revela ese medio por el cual somos preservados. Y el medio es el nombre del Padre. El nombre del Padre. Ese es el medio. Nuestro Cristo ora diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. ¿Esto qué implica, hermanos? Que no podemos avanzar si no entendemos qué significa ser guardados en el nombre del Padre. Fíjese que no se trata de una petición difusa, no es una petición simplemente como si oremos por algo, que el Señor los cuide. No, el Señor está pidiendo un cuidado especial. Está pidiendo un cuidado divino, un cuidado de que sea Dios mismo ejerciendo la preservación de los suyos a un altísimo nivel, a un sublime nivel. Y es que es por su nombre, por su nombre. Lo primero que notamos acá, hermanos, es la manera en que Cristo presenta su petición. Padre Santo, guárdalos. Padre Santo, guárdalos. La forma verbal de esa palabra guárdalos es un imperativo y es aoristo. Usted dirá, ¿pero qué es eso? Bueno, imperativo se trata de una orden, ¿sí? Es una orden. Lo que nos está indicando es que no es un simple deseo débil, como si nos ocurre a nosotros. Señor, por favor, cuídame. No depende de mí. Nosotros sí rogamos allí delante de Dios para ser cuidados. Pero es que aquí está hablando en la segunda persona de la Trinidad, igual en esencia al Padre. Y por eso no es un simple deseo débil, sino se trata de, sí, un ruego, pero un ruego con la fuerza de alguien que tiene autoridad. Guárdalos, guárdalos. Y no solamente como autoridad de dar una instrucción, una orden,
sino que se trata de un ruego que tiene la plena certeza de que va a ser escuchada delante del Padre. No se trata de una súplica incierta, sino se trata de la intercesión que es poderosa del Hijo unigénito delante del Padre. ¿Qué es guardar? Entonces ya sabemos que el Señor está diciéndole al Padre, guárdalos. Es decir, eso va a ocurrir. Pero ahora, ¿qué significa esa palabra guardar? Bueno, esta palabra ya la habíamos visto anteriormente. Guardar no solamente tiene el sentido de obedecer, ahora aquí tiene otro uso la palabra guardar. Y en la escritura implica que es vigilar. Es como aquel que vigila de lejos. Eso es guardar, vigilar de lejos. Esto es proteger, sí, de una manera distante quizás, pero una manera activa. Activamente estará Dios preservando con su poder y sosteniendo hasta el fin a los que Él va a cuidar. Eso es guardar. Hermanos, así se usa cuando el mismo salmista confesó el nombre de Dios en el Salmo 121, versículo 5. En el Salmo 121, versículo 5, allí el salmista dijo, Jehová es tu guardador. Es lo mismo que tenemos aquí en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mírelo. La segunda parte de esta porción del verso 5 nos está diciendo cómo es la manera en que Jehová es tu guardador. Es como esa mano protectora que le da sombra a aquel que está debajo de ella. Lo cuida. O cuando el mismo apóstol Pedro afirmó en Primera de Pedro 1:5, cuando él afirmó que los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, guardar es el cuidado diligente que tiene Dios para con su iglesia. O véalo desde la figura del pastor y sus ovejas. Es el cuidado diligente del pastor que vela por sus ovejas. El resguardo del tesoro más valioso para que no se pierda. Es el amparo firme contra el enemigo que acecha. Es ver a ese David como cuando era pastor defendía a sus ovejas del oso y del león. De esa manera, hermanos, el Señor Jesús pide al Padre que sus discípulos no queden expuestos a los peligros del mundo. Pero tenga esto en claro. El cuidado del cual está hablando es de ser cuidados de nuestra ruina espiritual. Ruina espiritual. Ese es el cuidado que hace Dios para con su iglesia. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falle, para que no demos un paso atrás. Cuidado. Pero hermanos, ¿qué significa ser guardados en tu nombre? En tu nombre. Bueno, la Biblia, usted en la Biblia va a encontrar esa expresión varias veces, muchas veces. El nombre de Dios. El nombre de Dios no debe verse como una etiqueta, como una etiqueta vacía, sin sentido. No, se trata es de la revelación de Dios mismo. Hablar del nombre de Dios es hablar de su carácter, es hablar de su autoridad, es hablar de su poder, es hablar de quién es Él y de su obra. Eso es el nombre de Dios. Y esto ya lo vimos en el versículo 6, pero vale la pena que nosotros lo recordemos. Hermanos, el nombre de Dios concentra quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por eso el salmista dijo, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Miren, no es un cartel que salió en su momento para defender a Jacob. No es un cartel que se va a levantar como de una manera mágica, como hoy muchos usan
como si se tratara de, ¿cómo se llaman esas, en las religiones orientales, esas palabras que se repiten? Un mantra, que todo es la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, como si fuera un mantra. No, ese no es el nombre de Dios. El nombre de Dios es la invocación de Él mismo, de Dios mismo, de su presencia, de su persona. Lo dice el proverbio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Es Dios, no un cartel. Es Dios. A Él correrá el justo y será levantado. Entonces, hermanos, cuando nuestro Cristo pide, guárdalos en tu nombre, ya debemos entender que Él está rogando que los discípulos sean sostenidos, es en la presencia de Dios, en la comunión con el Todopoderoso, con todo lo que implica Dios. Su santidad, su fidelidad, su amor, su poder, que seamos guardados en el carácter de Dios. No se trata simplemente de estar protegidos de un peligro externo, como bien les digo, sino de ser preservados espiritualmente en la relación viva del Padre. Si usted hoy tiene recurso económico, si usted hoy tiene salud, eso es misericordia del Señor. Hay muchos que han sido más cristianos sin tener absolutamente nada de eso. Sin tener nada de eso. Más cristianos. Es decir, que han expresado mejor el carácter de Cristo en sus vidas. Siendo pobres y aún en situaciones físicas lamentables. Entonces, hermanos, entienda que ser protegido por el Padre en el nombre de Dios no significa ser preservados de este mundo físico, ¿sí? Estar cómodamente bien. No. Ahora, el Señor Jesucristo añade, claro, su petición es que guárdalos en tu nombre. Pero el Señor Jesucristo ahora añade el verso 12 con el propósito de que entendamos de una mejor manera qué es eso de ser guardados en tu nombre. El verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Entonces, si no hemos entendido hasta acá qué es ser guardado en tu nombre, solo basta es con ir al Evangelio, ver lo que hizo Cristo por sus discípulos, y eso es ser guardado en el nombre de Dios. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Hermanos, el Señor no está orando de algo que es desconocido. No está orando por algo místico, extraño, como si fuera algo nuevo para los discípulos. No. El Señor habla desde la experiencia de haber guardado a sus discípulos día tras día. Él fue su vigilante, Él fue su pastor, Él fue su torre fuerte, Él fue esa muralla gigante que cuidó a esos 12 hombres durante esos 3 años y medio. Por eso es hermoso ese título del Yo soy el buen pastor de Juan 10, porque realmente ese título testifica que el Señor Jesucristo cuidó a los suyos con fidelidad. ¿Y cómo los sostuvo el Señor? ¿Cómo los cuidó? Los cuidó con la verdad. Los cuidó con su palabra. Él los apartó del camino del error. Les enseñó el camino, el único camino para ir al Padre. Y no los cuidó de decir, ay, no nos vayamos por allá, porque es tierra de samaritanos y nos van a echar piedra. ¿Sí? Ay, no nos vayamos por allí porque... No es eso, hermanos, no es eso. Él los cuidó del error, para que su alma no cayera, no desfalleciera. Él los apartó de muchos errores y los preservó en medio, sí, de este mundo hostil, de este mundo malo. Note lo siguiente. Tan eficaz fue el cuidado de nuestro Cristo, el guardarlos en el nombre del Padre, que ninguno de los que el Padre le dio se perdió. Ninguno.
Y así usted lo puede leer allí en el versículo 12. Ninguno se perdió, ninguno de ellos se perdió, ninguno. ¿Qué es ninguno? Ninguno, ninguno. Pero fíjese lo que dice acá, el único fue Judas. Entonces, ¿qué significa? ¿Ya no es ninguno? ¿Judas sí? No, ninguno de los que el Padre le dio se perdió. Esto significa que los elegidos, ninguno se perderá. Judas no era elegido. No era elegido. El único fue Judas, que aquí se le llama precisamente el hijo de perdición. Hijo de perdición. Pero hermanos, incluso esto nos debe llevar a pensar que, o más bien que no dudemos en la eficacia del cuidado de Cristo. De decir, bueno, él tenía 12 y uno se le salió de las manos. Uno se le salió de las manos. No, no, hermanos, no. Ninguno de los que le dio el Padre se perdió. Ninguno. Aquí no hubo fracaso en la obra de Cristo en cuidar a los suyos en el nombre del Padre. No, el Señor no fracasó. Por eso es que este verso 12 termina diciendo, para que la Escritura se cumpliera. El propósito de este hijo de perdición, que no fuera guardado en el nombre del Padre, es porque la palabra ya lo había decretado. Dios ya lo había decretado. Judas es hijo de perdición. Dice Juan 13, verso 18. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levanta contra mí su calcañar. Allí está el Señor citando el Antiguo Testamento, más exactamente el Salmo 41, versículo 9, diciendo, allí está el hijo de perdición. Hermanos, esto nos enseña que la perdición de Judas no fue un descuido de Cristo, no fue un descuido de aquel que se llama el buen pastor. No, la perdición de Judas enseña que se trata del cumplimiento del plan soberano de Dios. Amados hermanos, aquí hay una profunda seguridad para nosotros. Así como Cristo no falló en guardar a los suyos cuando estaba en el mundo, hermanos, tampoco el Padre va a fallar ahora en preservar a los suyos, a su iglesia, por medio de su nombre. No va a fallar. Nuestra perseverancia no descansa, insisto, en nuestras fuerzas, sino que descansa en aquel que es inmutable. Por eso, hermanos, no es como usted se sienta. No son las emociones. Si hoy me siento como alegre, entonces bien. Si me siento triste, el Señor no me está cuidando. Si hice, el Señor me cuida. Si no hice, el Señor no me cuida. No, no es en ello. No es en las circunstancias. Tampoco podemos decir, hoy me enfermé, el Señor no me cuida. ¿Cuántos hoy en día dicen eso? Es decir, el Señor ha quitado su mano de mí porque me enfermé, porque se me murió un pariente. El Señor ha quitado su mirada. No. El Señor es inmutable y Él ha de guardar a los suyos. Y esto es vital, hermanos, es vital para la iglesia que es peregrina en este mundo hostil. Estamos rodeados de tentación, de falsas enseñanzas, de la presión cultural, de la sensualidad, todo eso. Y aún así, sin embargo, el creyente puede levantar la cara a Dios con confianza. ¿Por qué? Porque somos guardados en el nombre del Padre. Somos sostenidos en la comunión con Él, tal como lo dijo el Señor en Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Hermanos, esa es la esperanza que tenemos como iglesia.
No que logremos resistir por nosotros mismos, sino que el Dios eterno, por medio del ruego del Hijo, nos va a preservar hasta el fin. Ahora, para finalizar, ¿para qué? ¿Para qué nos cuida el Señor? ¿Para qué somos guardados en tu nombre? Hay un propósito, el propósito de la preservación. Hay dos. El Señor dice en el verso 11, para que sean uno. Y en el verso 13 nos dice, para que tengan mi gozo. Hermanos, el ruego de nuestro Señor no apunta a un cuidado consentidor. Entiéndalo bien. No es un cuidado consentidor como el de una madre que busca calmar el berrinche de su hijo. ¿Sí? El papito, ¿qué le pasó? Está llorando por lo que sea. Tome su colombina. No. Muy por encima de eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos muestra que el cuidado del Padre hacia su pueblo tiene un propósito eterno. Un propósito eterno. En el texto, si usted lo ve, aparecen 2 veces esa expresión, ¿para qué? Nunca pase por encima de ese para qué. Deténgase, es una luz roja que lo debe hacer parar cada vez que usted encuentre en la escritura ese para qué. ¿Por qué? Porque allí el Señor nos está revelando una razón, un motivo. Y en este caso, ¿cuál es el motivo por el cual somos preservados? ¿Para qué? Para que sean uno. ¿Para qué? Para que tengan mi gozo. Se trata de la unidad del pueblo de Dios y del gozo cumplido en los creyentes. Claro, más adelante en esta misma oración el Señor se va a extender en el tema de la unidad, pero lo voy a enunciar en algo muy general. Cristo en el verso 11 ruega para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. Entonces nuevamente el Señor nos está diciendo hay un ejemplo vivo. La unidad del Padre y el Hijo, eso es lo que ruega Cristo, que el cuidado sea para que seamos uno, así como ellos, como la Trinidad. Claro, no se trata, hermanos, de una unidad ni superficial, ni tampoco se trata de una unidad en esencia. Me explico, no se trata de una unidad sencillamente de, reunámonos en un lugar, estemos todos amontonados, ¿sí? No se trata de una unidad tampoco emocional, aquí todos somos amigos, aquí todos nos queremos, no, nada de eso. Se trata de una unidad espiritual, espiritual, fruto de la obra de Dios, que refleja esa misma comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Como les digo, no podemos caer tampoco en el otro extremo. No es una unidad en esencia, no es una unidad ontológica, pues nosotros somos criaturas y jamás, escuche, jamás podemos participar de la esencia divina. No, nosotros no seremos como Dios, no seremos unidos a la Trinidad como Dios en esencia, no. Pero sí se trata de una unidad en motivo, en pensamiento, en propósito, sí, en eso sí. ¿Por qué? Porque si usted ve la unidad entre el Padre y el Hijo en estos sentidos, así como el Padre y el Hijo están unidos en la obra redentora, en la misión redentora, donde el Hijo cumplió perfectamente la obediencia hacia el Padre, es decir, donde solo había una voluntad, el Hijo no vino a hacer su voluntad por fuera de la voluntad del Padre, ¿sí? El Padre me mandó a algo, pero bueno, yo vengo a este mundo, yo soy Dios, pues voy a hacer otras cosas y más adelante hago la voluntad del Padre. No, Él vino solamente a hacer la voluntad del Padre. Eso es unidad. Por tanto, hermanos, así también debe ser la iglesia, la unidad entre los creyentes. Unidad en doctrina. Importante. Unidad en doctrina. Imagínense que aquí, como iglesia, unos creyeran en la Virgen María, por acá en los santos, y otros más selectos creyeran en que no, Pablo, solo Pablo. Sí, Cristo también. No, unidad en doctrina. Unidad en amor fraternal, unidad en misión. Importante
Imagínense, unidad de misión. Nuestra misión bíblica es ser luz para este mundo. Y de pronto por acá dijeron, no, nuestra misión es pasarla chévere y cada fin de semana nos vamos a almorzar al Neusa y la pasamos nomás de rico, todos unidos, ¿sí? En hermosa comunión. No, hermanos, eso no es. La misión es la que Cristo nos encomendó. La iglesia, hermanos, por tanto, ha de ser preservada en el nombre del Padre para que se manifieste como un solo cuerpo, unido a la verdad del evangelio, del único evangelio, unido a la verdad del único espíritu que gobierna la iglesia, unido bajo el único nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo hombre. Unidos, hermanos, en una misma fe, en una sola fe, la que nos dio Dios para poder confiar en Cristo Jesús. Esa es la verdadera unidad. La verdadera unidad de la iglesia no nace en que yo ponga como pastor aquí en la iglesia misión y visión, todos encaminados a estos fines. No, hermanos, no es eso. No es una estrategia humana, no se trata de acuerdos externos, sino de ser guardados en el nombre de Dios. Es el Espíritu quien nos une a los creyentes en un mismo sentir, hermanos. Si todos somos influenciados por el mismo Espíritu, unidos vamos a estar. De modo, hermanos, que con una sola voz podamos adorar al mismo y único Dios, como lo escribió Pablo a los romanos, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la unidad, el propósito de la unidad. Pero hablemos ahora del otro propósito, el gozo cumplido en los creyentes. Y este segundo propósito está en ese versículo 13 de Juan 17, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hermanos, no es cualquier gozo. No es una alegría pasajera del mundo que se apoya en lo superficial, no, sino es el gozo del mismo Cristo. Entonces usted tendrá que buscar en la Escritura cómo es que se gozó Cristo, para que nosotros tengamos el gozo de Cristo. Y usted se va a dar cuenta que el gozo de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Es el ser obediente. Ese es el gozo de Cristo. Que mi gozo sean ustedes. Ese es el gozo que vamos a tener nosotros. Ese es el propósito por el cual nuestro Señor ruega por nosotros para ser guardados. Por eso es que no se trata de una alegría pasajera, no se trata de una cuestión superficial. Ese gozo es el que procede del Espíritu Santo. En su momento lo estudiábamos desde la carta a los Gálatas en el fruto del Espíritu. Allí está. Uno de los aspectos del fruto del Espíritu es el gozo. ¿De quién es? Del Espíritu. No es del hombre. Y el gozo, por tanto, lo que nos lleva es a que entendamos que hemos de disfrutar es la comunión que tenemos con Dios. Que usted disfrute a Dios, que realmente usted halle placer en Él. Ese es el gozo que pide el Señor Jesucristo. Ese es el motivo, esa es la razón por la cual somos cuidados, para que nos gocemos de Dios en este mundo que es incapaz de gozarse de Dios. No puede, ni quiere. Hermanos, los discípulos conocieron ese gozo estando con Jesús. Lo conocieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo conocieron ese gozo? Ellos lo experimentaron cuando vieron el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este que hasta las olas del mar le obedecen? Se gozaban. Se gozaron también cuando los demonios se sometían a ellos. Les decía, maestro, los demonios salían cuando les mandábamos. Venían gozosos. Ellos experimentaron el gozo de Cristo. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, ellos conocieron el gozo de Cristo cuando el Señor les dijo que sus nombres estaban escritos en los cielos. ¡Qué maravilla!
¡Qué gozo! Hermanos, ese mismo gozo, Jesús promete que ahora será cumplido en ellos, incluso en medio de la aflicción, incluso en medio de su partida. Ellos tendrán ese gozo. Hermanos, se trata de un gozo que a la verdad, alguien lo dijo y me pareció importante, es un gozo paradójico. Un gozo paradójico. ¿Por qué? Porque el gozo cristiano, el gozo de Cristo, ¿sabe cuándo aparece? ¿Cuándo se hace más evidente? En medio de las circunstancias más adversas. Qué paradójico, ¿no? Cuando viene dolor, cuando viene la prueba, cuando viene la batalla dura espiritual, y si somos cuidados en el nombre de Cristo, ahí hay gozo. ¿Cómo? Piense en Pablo y en Silas. ¿Se acuerdan? Ellos estaban en una celda. Estaban en lo más profundo de la celda, que se llama el cepo, el calabozo, amarrados a un cepo. Y aún dicen las escrituras que ellos cantaban himnos. ¿No es paradójico? Circunstancias adversas y estaban gozosos. Y así también los de Tesalónica. Ellos recibieron, como lo leíamos ahora, la palabra en medio de gran tribulación. Pero sigue diciendo el verso, con gozo del Espíritu Santo. Esto lo leo de primera a los Tesalonicenses 1:6. Con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, el creyente puede ser atribulado. El creyente puede ser perseguido. El creyente incluso puede enfrentar la muerte. Y sin embargo, estar lleno de gozo de Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que su alma está segura en las manos del Padre y del Hijo. No le importa que su vida la pierda en esta tierra, ¿sí? Porque sabe que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Hermano, la iglesia no es preservada en vano. No es preservada en vano. Somos guardados con un propósito glorioso, con el propósito de reflejar la unidad que hay en Dios. Reflejar que estamos unidos en comunión con Él para expresar ahora el gozo de Cristo en nuestra vida. En un mundo hostil, hermanos, el cuidado del Padre nos va a mantener firmes, no solo para resistir, sino para testificar unidos el Evangelio. Testificar el Evangelio de Cristo y vivir con un gozo que es indestructible. Así, hermanos, es que el ruego de Cristo nos recuerda que la preservación divina nunca es caprichosa, nunca, sino que hace parte de un plan majestuoso, del plan eterno de Dios. La iglesia unida en la verdad, llena del gozo del Hijo. Concluyo con esto, hermanos. Nosotros somos débiles y vulnerables, ¿verdad? Debemos entenderlo. Somos débiles y vulnerables. Y aún más, expuestos en un mundo que no es para nada santo. No lo es. Es un mundo que es hostil a todo lo que le pertenece a Dios. Pero la buena noticia es esta. La buena noticia es que no dependemos de nuestras fuerzas. Porque si dependiéramos de nuestras fuerzas, cuando más nos oprimen, sale lo peor de nosotros. Lo peor. ¿Acaso cuando usted no va por la calle y lo empujan? O cuando usted se va a montar un Transmilenio, que yo creo que esa es la escena más, el ejemplo mejor. Usted cuando se va a montar un Transmilenio, no, y uno lo escucha por ahí, incluso hay cristianos que dicen, aplique la ley del codo, ¿sí? Métase dando codo. Así somos en la carne, hermanos. Pero, hermanos, la buena noticia es esa, que el cuidado no depende de nosotros. El mismo Señor Jesucristo que fue el que enseñó, fue el que protegió a sus discípulos mientras estuvo con ellos. Ahora, cuando Él sube a la diestra del Padre, se presenta ahora como nuestro abogado delante de Dios. Como lo dice Hebreos, vive Cristo siempre para interceder por ellos. Siempre.
Y entiéndalo, su intercesión es eficaz. No es, ay, ¿será que sí? No, es eficaz. Ese cuidado, hermanos, no significa que seremos quitados del mundo, ni librados de los problemas. Jesús mismo lo va a decir más adelante. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, la preservación divina consiste en que aunque enfrentemos aflicciones, tentaciones, persecuciones, no vamos a caer espiritualmente. No vamos a mirar atrás. No lo vamos a hacer. No vamos a apostatar. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. No van a apostatar. ¿Quiénes sí van a apostatar? Los que no son de Cristo. No vamos a caer espiritualmente. No seremos arrancados de la mano del Padre. No seremos quitados de la mano del Hijo. No. Claro, nosotros vivimos en un tiempo en donde experimentamos la ausencia visible del Hijo. Pero aunque esto es verdad, ese cuidado, el de Cristo, toma una expresión que es espiritual más profunda. El poder del Padre se manifiesta ahora en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Presentando en este Evangelio, el mismo Juan lo llamó el Consolador. El mismo Señor Jesucristo dijo, y es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros otro Consolador. Él es quien acompaña a la iglesia. Él es quien la guía a toda verdad. Él es quien la fortalece en la tentación. Él es quien guarda a los creyentes en la comunión con Dios. Este es el nombre de Dios. Hermanos, esto no es un simple anhelo, si usted se da cuenta. Se trata de una certeza que debiéramos nosotros abrazar. Una certeza esperanzadora que nos sostiene. El Hijo ha rogado por nosotros. El Padre ahora nos guarda en su nombre. Y el Espíritu nos preserva en medio de este mundo. Así es que, hermanos, no me queda más que decir que no vivamos en miedo. No vivamos con temor. Vivamos con confianza. Con confianza. Sí, claro, reconociendo que somos débiles. Que fácilmente nuestros pies se pueden deslizar en cualquier pecado, ¿sí? Pero tengamos la confianza de que aún en nuestra fragilidad tenemos una mano poderosa que nos cuida. Seremos preservados por el poder de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga nuestro Cristo por nosotros y nos glorifique. Vamos a orar entonces, hermanos.